Hola, buenos días. Desde que hice este vídeo sobre los problemas de DeGiro que os dejo por aquí, he estado escribiéndome con la gente de DeGiro y os cuento aquí el resultado. En cuanto al préstamo de las acciones, me dicen que en el contrato sigue estando esta cláusula, pero que ellos no prestan las acciones de sus clientes desde 2020. Así que este punto lo veo bien, pero les he dicho que si no prestan las acciones, es mejor que quiten esa cláusula, porque quitar esa cláusula solo les iba a traer ventajas de imagen, confianza de los clientes, etc. En cuanto a la ampliación de capital que les ha pedido el regulador por los préstamos, la situación es la siguiente. Todo esto se refiere a los préstamos que da DeGiro a sus clientes para que inviertan por más dinero del que tienen, con acciones, derivados o lo que sea. Por ejemplo, un cliente tiene en su cuenta 1.000 euros y compra acciones de BASF por 1.500 euros. Pues esos 500 euros de más se los presta DeGiro. Esos préstamos se consideran de bajo riesgo porque DeGiro podría vender las acciones de BASF, en nuestro ejemplo, en cualquier momento si el cliente se va quedando sin dinero. Así que los brokers tienen que tener un 5% de reservas para cubrir este tipo de préstamos. El problema en este momento es que el regulador considera que los procesos internos de DeGiro no son lo suficientemente buenos y por eso el regulador considera que estos créditos son créditos al consumo. Es decir, como los créditos que se dan para comprar un coche o hacer un viaje, por ejemplo. Por eso en este momento el regulador, en lugar de pedirle un 5% de reserva sobre esos créditos, le pide el 75%, que es el porcentaje que corresponde a los créditos al consumo para comprarse coches, viajes o lo que sea. Como en este momento DeGiro tiene dados créditos por este tema por unos 600 millones, ese 70% adicional son unos 400 millones. Y como DeGiro tiene unas necesidades de capital por el regulador del 12,5%, le pide otros 50 millones, porque 50 millones es el 12,5% de 400 millones. Así que por esto el regulador le pide esa ampliación de capital de 50 millones. Lógicamente, DeGiro va a mejorar esos procesos internos para que en lugar de pedirle como reservas el 75%, le pidan el 5%. Pero esto lleva unos meses y el regulador ha decidido que en lugar de esperar esos meses, quiere que tenga ya cubierto esos créditos como si fuesen créditos al consumo. Así que, cuando estos procesos se mejoren, si no cambia la situación por otros motivos, a DeGiro le sobrarán esos 50 millones, que coge ahora en una ampliación de capital, y podría pagarlos como dividendo o usarlos para recomprar acciones o lo que sea. Esta es la explicación que me ha dado DeGiro y me parece lógica. Yo les he dicho que tenían que haber dado esta explicación el primer día que salió la noticia, porque así todos sus clientes se habrían quedado tranquilos y no habrían tenido los problemas que han tenido. También les he dicho que creo que deberían mandarle un mensaje a todos sus clientes y publicarlo en los medios de comunicación con esta explicación que me han dado a mí de forma interna, para que esta explicación se conozca de forma pública, porque creo que a DeGiro le interesa que esto se conozca. Porque esta explicación que me han dado a mí es mucho mejor, mucho más lógica que la que publicaron en los medios de comunicación en su momento. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.